Te pedimos, mi Señor, que tú bendigas esta porción, Señor amado, de tu palabra en el libro de Josué. Sé tú mismo, mi Señor, hablándonos a través de estas enseñanzas. Permítenos, mi Dios, que a través de ella podamos también sacar, Señor amado, para nuestras vidas ese mensaje poderoso de tu palabra. Ayúdanos, mi Dios, Padre, a poder, Señor amado, refrescar todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, con este refrigerio, Señor amado, con el maná que tú tienes preparado para nosotros. Háblanos, mi Dios, y permite así también, mi Padre, que nuestros niños que están recibiendo la instrucción bíblica puedan también ellos, mi Dios amado, al igual que nosotros, seguir creciendo, Padre, en conocimiento, así como ellos lo hacen también en estatura. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, y te doy gracias, mi Señor. Amén y amén. Recordemos, mis amados hermanos, dentro de Josué capítulo número 10. ¿Sí? 5 reyes se habían puesto de acuerdo para destruir, al rey, en este caso de Gabaón. Estos hombres, mis queridos hermanos, confabularon entre ellos 5 reyes, nos dice en el versículo número 23, los reyes de Jerusalén, el rey de Hebrón, rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón. Ellos 5 se confabularon, pero sin embargo Dios le había dicho a Josué que no tenga temor de ellos, sino que más bien avance, que Dios le habría de darle la victoria. En el verso 25, Josué, luego de haberlos encontrado y tomado cautivos, ya que estaban escondidos en una peña, en una cueva, la Biblia dice en el versículo número 25 que Josué les dijo a todos sus hombres de guerra: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros, dice ahí, enemigos contra los cuales peleáis. Josué había dado una gran victoria, no solamente con la intervención de sus hombres, sino de manera principal con la intervención de Dios en medio de esa poderosa batalla. Dios hizo caer granizo del cielo, piedras llovieron sobre los ejércitos de esta aliación, y Dios dio muerte. Aún más dice la Escritura que los reyes habían sido puestos con rocas, escondidos prácticamente ellos, pero luego de descubiertos fueron detenidos. La Escritura nos menciona que Josué también mandó a llamar a su gente de guerra e hizo poner sobre ellos los pies de sus soldados para que pudieran adquirir en Dios también la valentía que necesitaban. Ahora bien, entrando en estudio en esta semana del verso 26 en adelante, veamos qué nos declara el Señor. Versículo 26 del capítulo número 10. Y después de esto, Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Es decir, mis amados hermanos, que a estos 5 príncipes o reyes fue dada orden de que muriesen colgados, es decir, que fuesen muertos a través de esta penalización. ¿Por qué causa, mi querido hermano? La Escritura nos dice en Deuteronomio capítulo 21, verso número 22, lo siguiente: ¿por qué se los habría de ahorcar a estos hombres más allá que a todo el resto de su ejército había sido dado la orden de matarlos a filo de espada? Deuteronomio capítulo número 21 nos declara el Señor. Capítulo 21, verso número 22. Si alguno hubiere cometido, dice aquí, algún crimen digno de muerte, versículo 22, y lo hicieres morir y lo colgares, dice ahí, en un madero.
Estos reyes, mis queridos hermanos, habían sido de alguna manera sentenciados a morir en la horca porque habían encontrado ante el Dios de Josué, habían sido inculpados no solamente de la batalla que habían presentado en contra del ejército de Israel, sino también de muchos crímenes, de mucha maldad que a lo largo de toda su, diríamos así, de toda su existencia en la tierra de Canaán, todos estos hombres habían sido de alguna manera despojados de sus propiedades a consecuencia de la maldad que ellos habían cometido. Y no solamente eso, sino que la idolatría había de alguna manera saturado a todas estas naciones paganas. Recuerden que la ordenanza principal de Dios para Josué es que habría de desposeer a estos hombres para darle posesión a los hijos de Israel. La Escritura menciona en Josué capítulo número 26 que luego de que fueron colgados antes de caer el sol, algo tenía que pasar. Versículo 27. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva, dice ahí, donde se habían escondido. Y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva. Amados hermanos, la Escritura nos menciona en el mismo libro de Deuteronomio, capítulo número 21, pero ahora en el verso 23, que cuando una persona habría de encontrar muerte a través de la horca, había una restricción de no dejar su cuerpo hasta el siguiente día. Versículo número 23. Si gusta, lea nuevamente el 22 y el 23 de manera añadida. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterraréis el mismo día, porque maldito por Dios, dice ahí, ¿qué cosa? Es el colgado. Sí, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Una maldición habría de recaer sobre la persona que era condenada a muerte, cuando era colgada de un madero. Ahora, paradójicamente, Cristo también murió de una manera similar, si bien es cierto, no colgado con una soga, como fueron estos príncipes, pero sí fue de alguna manera, en similitud, clavado sobre un madero. Pero esta alusión de Cristo, a diferencia de estos 5 reyes, tiene una connotación de bendición para nosotros, mientras que a los reyes fue de maldición a consecuencia de sus pecados. Acompáñenme por favor al libro de Gálatas en el Nuevo Testamento y veamos un texto bíblico que el apóstol Pablo en esta noche nos transmite a través de esta porción. Gálatas capítulo número 3 en el Nuevo Testamento. Libro de los Gálatas, capítulo número 3. ¿Lo tiene? Leamos por favor en el versículo número 11, pero quiero llegar al verso número 13, simplemente para tomar hilación en la lectura. Gálatas capítulo 3, verso 11 al 13. Nos dice el Señor: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Verso número 13. Cristo, y aquí estamos en este texto, Cristo nos redimió. ¿De qué cosa? O nos rescató, que es un sinónimo también de este término. Nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley. Recuerde que fue la ley dada por la boca de Dios al pueblo
que aquel, en el caso de los reyes, aquel que muriere colgado de un madero sería maldecido. Amén, maldito. Versículo número 13. Pero ¿qué hizo Cristo? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros. ¿Qué cosa fue hecho Cristo por nosotros? Maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Verso 14, sí, para añadirlo: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Un precioso pasaje. Mientras estos reyes, con una connotación de muerte, colgados de un madero, representan maldición, Cristo representa para los gentiles, para nosotros, bendición, porque Él se hizo maldición por causa de nosotros. Amén. Ahora, retomando por favor el texto bíblico de Josué, capítulo número 10, versículo número 27. Josué pues tenía una ordenanza que el Señor se lo había dado, ¿verdad?, en el libro de Deuteronomio. Versículo 27 nos dice: y cuando el sol se iba a poner, recuerde que el horario occidental es diferente al horario oriental. Recuerde que en ese sentido el calendario judío y el horario judío iba desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del siguiente día. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido. Y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen, dice ahí, hasta hoy. Verso número 28. En aquel mismo día tomó Josué a Maceda, recuerden que este era un territorio, y la hirió a filo de espada y mató a su rey. Por completo los destruyó, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. E hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. Recuerde que la ciudad de Jericó fue puesta ¿a qué? Fue puesta a fuego. Amén. Sí, más allá de que Dios irrumpió por medio, sí, de su poder, derribando las murallas, toda la ciudad fue puesta a filo de espada y también puesta a fuego. Amén. Versículo número 29. Y de Maceda, dice el Señor, pasó Josué y todo Israel con él. ¿Hacia dónde fueron? Hacia Libna. Y peleó contra Libna, y Jehová le entregó también a ella y a su rey en manos de Israel, y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. E hizo, dice ahí, a su rey de la manera como había hecho, dice ahí, al rey de quién, al rey de Jericó. Y Josué, verso 31, y todo Israel con él pasó de Libna ¿a qué región? A Laquis, y acampó cerca de ella, y también la combatió. Y Jehová entregó a Laquis en mano de Israel, y la tomó al día siguiente, y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, así como había hecho en Libna. Versículo número 33. Entonces Orán, rey de Gezer, subió en ayuda de Laquis, mas él y a su pueblo destruyó Josué hasta no dejar a ninguno de ellos. Aquí quiero hacer un par. Amados hermanos, sí, hasta la lectura que hemos tenido del versículo número 32, todo lo que vino después, ¿sí?, de haber conquistado no solamente, recuerde, ¿sí?, a Jericó, ¿sí?, a Jai, ¿sí?, más allá de Gedeón, porque ellos hicieron, de Gabaón, que hicieron alianza, estos 5 reyes y todas las naciones que hemos nombrado, todo, mi amado hermano, fue de batalla, pero también fue de victoria. Es
decir que Josué iba en una aparente subida de victoria tras victoria, ya sin ver derrota, porque Dios estaba con él. Y es importante, mis amados hermanos, considerar que cuando uno está alineado en las cosas de Dios, Dios se encarga de concedernos siempre la victoria. Pero recuerde, hay que estar siempre alineado a su voluntad para que Dios pueda bendecir y Dios pueda derrotar a nuestros enemigos. Ahora, recuerde esto: en la actualidad un creyente no se pone frente a otra persona a tratar de vencerlo con los puños, a tratar de vencerlo de pronto a trompadas. No, Dios, mi amado hermano, nos ha permitido tener a nosotros otro tipo de guerras. Se decía en la clase anterior, recordando que en una guerra, ¿qué cosa no se podía hacer? ¿Quién se recuerda? En una guerra no se puede ser neutral. Amén. En una guerra no se puede ser neutral. Y se decía en la enseñanza pasada que si tú no quieres pelear, tu enemigo igual va a confrontarte y él sí va a hacerte daño. Ahora bien, cuando uno se dispone en el nombre del Señor, a presentar batalla día a día al enemigo, ¿y cómo lo hacemos? A través de la oración. El Señor, si nosotros nos alineamos a su voluntad, siempre nos va a conceder victoria tras victoria. Ahora, en Josué hemos podido leer hasta el verso 32 cómo Josué se rumba en una conquista tras conquista y Dios siempre respaldándolo. Pero, mi querido hermano, no necesariamente las victorias pueden ser motivo de alguna manera de un excesivo gozo, sabiendo que Dios también, así como nos da la victoria, también nos puede hacer saborear las derrotas. Amén. Y de hecho, son las derrotas las que nos ayudan a fortalecernos y a mantenernos siempre cautos y dependientes de Dios para no flaquear en ninguna manera. Ahora, cuando Josué va ganando territorio, va ganando terreno, nos dice en el verso número 33 que el Jorán, el rey de Gezer, subió en ayuda de una nación. ¿Cómo se llamaba esa nación? Verso número 33. Laquis, mas a él y a su pueblo destruyó Josué. Es decir, que en esta guerra confrontó a dos reyes, hasta no dejar a ninguno de ellos. Verso 34. De Laquis pasó Josué y todo Israel con él. ¿Hacia dónde? Hacia Eglón. Ahora, si usted es un poquito juicioso en la lectura, ¿a dónde está avanzando Josué? ¿Hacia dónde se está metiendo? Recuerden que Josué estaba acampando ¿en qué lugar? En un campamento. ¿Cómo se llama este lugar? ¿Quién recuerda? Vamos a darle un punto. Él estaba acampando ¿en dónde? En Gilgal. Recuerden que es de ahí donde Gabaón pide socorro, pide auxilio. Pero ahora Josué no se queda en Gilgal, sino que va avanzando. Y si usted lee un poco detenidamente el verso 34, Josué se está introduciendo en las ciudades donde los 5 reyes habían de alguna manera tramado contra Israel para vencerlo. Mire, versículo número 33 y 34. Entonces Orán, rey de Gezer, subió en ayuda de Laquis. Recuerden el verso 23. Vaya por favor al verso 23 y léalo conmigo. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarbú. Y ahí aparece al rey de ¿quién? De Laquis. Laquis había salido de la ciudad para unirse con el rey de Jerusalén y darle guerra a Josué. Pero ahora Josué, habiéndolos matado en el campamento cercano a Gabaón, ahora Josué había caminado gran distancia, tanto que había llegado a la misma ciudad de Laquis. Versículo número 34. De Laquis pasó Josué y todo Israel con él. ¿Hacia dónde? Hacia Eglón. Eglón también, si usted lee el versículo 23, era uno de los cinco reyes.
Versículo número 34. Y acamparon cerca de ella y la combatieron y la tomaron el mismo día y la hirieron a filo de espada. Y aquel día mató a todo lo que en ella tenía vida, como había hecho en Laquis. Subió luego Josué y todo Israel con él. ¿Hacia dónde? Subió, dice ahí, a Hebrón y la combatieron y tomándola la hirieron a filo de espada, a su rey y a todas sus ciudades, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, como había hecho ¿en qué lugar? A Eglón. Así la destruyeron con todo lo que en ella tenía vida. Verso 38. Después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir y combatió contra ella y la tomó y a su rey y a todas sus ciudades y la hirieron a filo de espada y destruyeron todo lo que allí dentro tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Hebrón y como había hecho a Libna y a su rey, así hizo a Debir y también a su rey. Hirió pues Josué toda la región de las montañas, del Neguib, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza. Recuerde que Gaza es la región de Filistea, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, y aquí está el asunto, ¿qué cosa? Peleaba por Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento. ¿En dónde estaba acampando? En Gilgal. Ahora, ¿por qué causa dice la Biblia que pudo vencer y pudo conquistar y pelear con tanta efusividad, con tanta energía? Porque Jehová peleaba por Israel. Es ahí la victoria. Si Jehová está de nuestro lado, usted camina tranquilo. Si Jehová camina, mi querido hermano, con nosotros, no hay problema, sí, en cuanto a situaciones adversas que podamos pasar. El Señor siempre nos va a conceder en su amor y en su misericordia y también en su celo, nos va a dar protección, cobertura, y Él va a avergonzar a aquellos que quieren hacernos daño. Recuerde que el creyente, tal como lo mencionó en breves momentos, sí, el creyente no sale a buscar un enemigo para caerle a trompada. Amado hermano, Dios es el que se encarga, mi amado hermano, de pelear nuestras circunstancias. Un creyente no pelea con su vecino, ni con su prójimo, ni con su esposa, ni con su esposo. La Biblia dice que nuestra lucha no es ni contra carne, ni contra sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Ellos son nuestros enemigos y a ellos se los vence orando y haciendo la voluntad de nuestro Dios. Ahora, hasta aquí, todo es, ¿sí?, de alguna manera, éxito en la vida de Josué. Cada batalla que él presentaba era también una victoria que él lograba, sí, conquistar. La Biblia, pues, recuerde, nos dice que él tenía ese poderío, ¿sí?, porque Dios peleaba por ellos. Cuando vamos al libro de los Hebreos, ayúdeme por favor en esa cita. Hebreos, capítulo número 11. Carta a los Hebreos, capítulo 11, versos 33 y 34. El Señor nos dice en su palabra una preciosa promesa. Hebreos, capítulo 11. Capítulo 11, el capítulo de la fe. Versos 33 y 34, rescatemos de esos dos versículos, sí, las siguientes, sí, frases bíblicas. Que por fe, dice el Señor, ¿ya lo tiene? Hebreos 11, 33. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Verso 34.
apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes ¿en qué cosa? Se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Es importante considerar este texto bíblico, sí, que todo esto lo hicieron por la fe. ¿Por la fe en quién? Por la fe depositada en su Dios. El Señor les decía, ataquen a este ejército, y ellos en fe, ¿qué hacían? Obedecían, atacaban a esa nación y Dios les daba la victoria. ¿Cuántas veces, mi amado hermano, el Señor nos dice que hagamos algo, pero nosotros, si teniendo su palabra, más bien nos acobardamos y no avanzamos a donde Dios sí nos ha mandado? ¿Cuántas situaciones similares a esta nos han confrontado en nuestra vida, y nosotros, dejándonos llevar por el temor, dejándonos llevar por la incredulidad de nuestro corazón, hacemos caso omiso a lo que Dios nos ha dicho y nos perdemos la bendición que Dios nos quiere dar? ¿Tú acaso en algún momento, sí, cuando caminas por la calle, no te dice a veces el Espíritu Santo, cuando pasas por en medio de alguien, te dice, predícale o allégate a él y háblale de mí? Y tú dices, uy, yo creo que no eres tú el que me está hablando. Creo que uno piensa que de pronto es su carne la que está, sí, tratando de manipular la situación, y uno se priva, mi querido hermano, de hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces situaciones como esta, sí, nos confrontan, y uno, sí, muchas veces haciendo caso omiso a la voz de Dios en nuestro corazón, dejamos pasar, sí, esa oportunidad? Josué, sí, nos da una gran enseñanza, una gran lección espiritual, ya que la obediencia tiene también las consecuencias, en este caso, de darle victoria en medio de sus batallas. Ahora, una vez que Josué vence a todos estos reinos, y una vez estando ya en el campamento de Gilgal, algo va a suceder. Capítulo número 11. Veamos estos antecedentes. Capítulo número 11 del capítulo 11 de Josué. Cuando oyó esto Jabín, rey de Azor, ¿sí? Cuando oyó esto, recuerde, Jabín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón. ¿A quién más? Al rey de Simrón, al rey de Asab. Y aquí viene algo sorprendente. Y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas y en el Arabá, al sur de Cineret, prácticamente casi como en la región africana, en los llanos y en las regiones de Dor, al occidente. ¿Y a quién más mandó a convocar? Y al cananeo que estaba al oriente, y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas, y al heveo en pie de Hermón, que era el monte, en tierra de Mizpa. Ahora yo pregunto, ¿a cuántos reyes mandó a convocar? Fueron tantos que la Biblia prácticamente, sí, no nos da el registro individual, sí, por la cantidad de lo que este rey, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo? Versículo 1. Jabín. Jabín, cuando se enteró todo lo que le había pasado a todos los otros reyes que Josué había aniquilado, este hombre, sí, de alguna manera trató de hacer una alianza, sí, global. ¿Para qué? Para presentarle batalla a un solo ejército. ¿Cuál es ese ejército? El ejército de Israel. La Biblia dice que cuando este hombre convocó a este gran conglomerado de reyes, sí, los guerreros, es decir, todos los hombres de guerra de estas naciones, eran tan numerosas como la arena del mar. Eran incontables. ¿Cuántos hombres de guerra tenía Israel en ese entonces? Esto yo ya lo he mencionado. ¿Cuántos hombres de guerra tenía? 600,000 hombres de guerra. Amén. 600,000 hombres de guerra era lo que tenía Israel en aquel entonces, considerando una población total de ¿cuántos habitantes? De 2 millones de habitantes, ¿sí? Que había sido de alguna manera, sí, toda la descendencia que había salido ya
de los 40 años del desierto. Ahora, capítulo 11, versículo número 4. Estos, dice la Biblia, salieron y con ellos todos sus ejércitos. Mucha gente. ¿Cuántos eran? ¿Qué dice ahí? Como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra ¿cuántos ejércitos? Contra un ejército, contra Israel. Amados, pregunto, ¿usted se quedaría en una batalla? Sí, cuando usted al ver a sus enemigos son incontables y usted de pronto es uno solo. Ya hablándole esto, diríamos así, no tanto depositado en la fe, sino ya en nuestra propia manera de ver las cosas. Si a usted muchas veces, ¿verdad?, cuando se sube alguien en el colectivo mal encarado, grande, corpulento, usted ya quiere bajarse del colectivo, ¿verdad? Mucha gente ahí saca su cristianismo, comienza a reprender a los demonios y hace de todo ahí en el colectivo. Sí, mientras él no se subía, sí, usted iba desapercibido. Todo es que se sube por ahí alguien medio raro, usted rápidamente, ¿verdad?, se hace un adorador en ese momento. Ahora, estos hombres, mi querido hermano, la Biblia dice que eran tan numerosos que Dios lo asemeja como la arena que estaba en el mar. Amados, en la carne, hablándole de una manera ya lógica, cualquier ejército en su razonable pensamiento hubiera hecho dos cosas: o se hubiera rendido frente a tal ejército, o hubiera hecho alianza o una tregua. ¿Para qué? Para que no exista aniquilación, ¿sí?, en sus propias vidas. Eso uno hubiese hecho, pero ¿en qué cosa? En su lógica humana. Amados hermanos, el mismo Dios, y esto tengo usted bien presente, que nos libra de una gripe, es el mismo Dios que nos puede librar de un cáncer. Amén. El mismo Dios que nos suple $1 de pronto o 25 centavos para poder irnos en un colectivo, es el mismo Dios que puede darnos de pronto 500 o $1000, sí, para de pronto pagar una gran deuda. ¿Sí? Quiero que usted entienda en este capítulo número 11 de Josué, sí, que a Dios no le hace en ese sentido, sí, la cantidad o la magnitud, sí, de lo que usted pueda llegar a experimentar en su vida. Muchos cristianos pueden de pronto mantener en su mente, ¿sí?, una actitud de pronto pequeña de su Dios, diciendo: bueno, está bien, Dios me puede ayudar, como lo hizo con Josué, a ganar este tipo de batallas, pero porque usted ve que las batallas son sencillas de pronto de pelear. Amados hermanos, no importa el problema, no importa la magnitud, no importa, sí, en este caso la gravedad de la circunstancia. Dios es nuestro Dios y Él tiene el poder de hacer de lo imposible algo posible. Amén. Dios necesita de parte nuestra determinación y confianza en su palabra para permanecer en ella sin amedrentarnos, sin tener miedo. Recuerde, mi querido hermano, la demanda que Dios le había hecho a Josué allá en el capítulo número 1. En 3 oportunidades Dios le dijo una frase que usted ya la conoce: mira que te mando que te esfuerces y qué cosa, y que seas valiente. Es decir, mira que te mando qué cosa, que te esfuerces, que seas esforzado, que seas perseverante y cuidado echas a correr. Y que seas La valentía se asocia muchas veces, mi querido hermano, con aquella persona que cuando ve la situación difícil no pega el grito, no se alarma y no sale corriendo, sino que decide, pese a cualquier circunstancia, mantenerse firme sin moverse de su puesto. Y así es como el Señor nos quiere, en toda actividad, en toda circunstancia, como hijos suyos. No debemos de tener miedo y no debemos de echar a correr cuando la circunstancia es más grande que nuestra, así de pronto que nuestra lógica. Recuerde, tu Dios que te libra de una gripe es el mismo Dios que te puede librar de la muerte. Amén. La Biblia menciona que estos ejércitos
era tan vasto, sí, que se los podía simplemente comparar como la arena del mar. Versículo 5 que nos menciona la Escritura. Todos estos reyes, ¿qué pasaba con estos reyes? Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Ahora bien, ¿qué hizo pues Josué? Veamos. Mas Jehová dijo a Josué, ¿qué le dijo? No tengas temor de ellos. Lo primerito, sí, lo primero que el Señor siempre le había anticipado a Josué: no tengas miedo. Recuerda, mi querido hermano, tú puedes estar tranquilamente en tu casa. Yo he visto muchos hermanos de pronto que pierden el control. Sí, están bien, reciben la mala noticia y comienzan a alborotarse, comienzan a gritar, comienzan a decir: no, hermano, mantén la calma. Lo primero que un creyente debe de tener en su vida de una manera constante es la calma. Amén. Porque, amado hermano, nosotros somos hijos de fe, es decir, de confianza absoluta en que Dios tiene el control de las circunstancias. Recuerda, es una promesa que tú ya la sabes en la Biblia. Todas las cosas, y cuando hablo de todas las cosas, hablo de cosas buenas y de cosas aparentemente malas. Todas las cosas para los que esperamos en Dios, ¿para qué nos ayuda? Nos ayuda para nuestro bien. Hermano, si mi hijo ha llegado con la cabeza rota, ¿qué hago? Te ayuda bien. Te va a ayudar para bien. Porque por medio de esa circunstancia tú vas de pronto a pisar un centro de salud, un hospital, y qué preciosa oportunidad para predicarle al médico y para predicarle a otros que están en una situación más grave, y tú llevando la luz del Evangelio. Ayuda para bien. Hay gente que no quiere ir a predicar a los hospitales, y Dios tiene que crear circunstancias adversas para que tú te metas en un hospital. Yo he escuchado mucho: ay, hermano, yo para allá no voy. Y si meten preso a tu hijo, ¿vas o no vas? Yo te aseguro que vas. Todas las cosas ayudan a bien, recuerden, para los hijos de Dios. Pero tú tienes que entender, mi querido hermano, si más allá de la circunstancia, así sea que tú estés gozando de estabilidad, seas de pronto el dueño de algo y de la noche a la mañana vas a la quiebra o te termina botando. ¿Y qué vas a hacer ahí? ¿Vas a echar a gritar, a llorar, así, a zapatear en la casa? No, mi querido hermano, el mismo Dios de la abundancia también debe de ser el Dios de la escasez en tu vida. Recuerda, mi querido hermano, en la Escritura, ¿sí?, en los Evangelios, el Señor Jesús, a manera de historia, ¿sí?, con el rico y Lázaro, nos da una gran enseñanza. El rico siempre fue rico y Lázaro siempre fue un miserable. Hablando de pronto, ¿sí?, en la economía, fue una persona despreciable que no tenía un solo centavo, y Dios lo mantuvo pobre y miserable toda su existencia, hasta el día de su muerte. Porque cuando él murió, amado hermano, fue rico en la gloria de Dios en el seno de Abraham. ¿Qué estilo de vida es el que estás llevando? De pronto una situación que no la quieres vivir, pero que el Señor te la está permitiendo vivir. Dale gloria a Dios por ello. Porque el Señor está puliéndote en esa circunstancia. Pero recuerda lo que Dios le dijo a Josué, verso número 6. Mas Jehová le dijo: no tengas temor de ellos. Pero si son muchos, no tengas temor. Pero si es grandote, no tengas temor. Señor, pero si le han pronosticado, le han diagnosticado cáncer, se va a morir. No tengas temor. Y si se muere, gloria a Dios, porque va a la presencia del Señor. Amén. La muerte, mi querido hermano, que es, diría yo, una de las cosas más temibles, tanto por conversos e inconversos. La muerte para el creyente no es motivo, sí, de debilidad, sino más bien es una ventaja en Dios. ¿Para qué? Para poder ver la gloria de nuestro Padre Celestial. Amén. La Escritura nos menciona en el versículo número, sí, apaguen eso por favor. Versículo número 6.
Mas Jehová dijo a Josué: no tengan temor de ellos. Y mire, algo ilógico para el hombre, pero muy lógico para Dios. Amén. Acá estamos. Gloria a Dios. No se distraiga, que usted no es niño de la escuela dominical. Amén. Los niños están arriba, ¿verdad que sí? Amén. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a Dios por él. No se distraiga. A las criaturas le digo que pasa muchas por ahí y se quedan con la boca abierta. Usted atendiendo la palabra. Amén. Gloria a Dios. A Jehová le dijo a Josué: no tengas temor de ellos. Y aún más, ¿qué le dice? Porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desgarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. ¿Cómo sucederá esto? El próximo día fuego de Israel. ¿Cómo, amado hermano? Tantísimo. Al siguiente día van a estar todos muertos. No lo creo, amado hermano. Aun cuando tú no lo creas, si en la mente, veamos en la carne, si tú lo depositas en la fe, Dios hará lo imposible posible en tu vida. Pero recuerda que Dios sí necesita que tú le deposites tu confianza. Oremos en esta hora. Padre celestial, en el nombre de Jesús, tu palabra, mi Señor, ha sido manifestada nuevamente aquí en tu casa de oración. Honra, oh Dios amado, esta palabra en nuestros corazones y permítenos tener de ti el fruto tan anhelado, Señor, con el que tú la has enviado. Tu palabra me dice que a ti esta palabra no retorna vacía, sino que sale, oh Dios amado, para cumplir en nosotros un propósito. Así, oh Dios, en esta noche, aquellos hermanos que tú los has traído, esta palabra ha llegado, Señor amado, en el momento exacto en que ellos requerían escucharla. Ahora yo te suplico, Espíritu de Dios, que ellos, Señor mi Dios, llevándose esta palabra, aprendan a creer, aprendan a confiar, aprendan a obedecerte, porque tú, mi Dios, no nos has dado carga que nosotros no podamos soportar. Si tú lo has permitido, porque tú también nos has dado la capacidad, la fortaleza, Padre, y el poder del Espíritu Santo para poder levantarnos y ser más que vencedores en